Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabio Leonel Conde Concha y hoy voy a hablar sobre la llegada del hombre a América. Comenzamos. Los estudios científicos afirman que el primer hombre no viene de América, sino procedían de Siberia, al noreste de Asia. Ellos, cazando a su presa, llegaron pasando el estrecho de Bering. El estrecho de Bering era un puente de hielo que medía 82.7 kilómetros. El estrecho de Bering se formaba entre los meses de junio y noviembre. Científicos afirman que fueron 14.000 y 15.000 años antes de Cristo, pero científicos recientes, estudios, dicen que fueron 33.000, pero ya están en los libros todo que fue 14.000 y 15.000, así que ya no pueden hacer nada. Entonces, algunos del noreste de Asia se quedaron a América y otros se quedaron al noreste de Asia. Y así los de América se fueron adaptando y algunos nómadas se quedaron nómadas y los demás ya evolucionaron a sedentarios. El puente se cubrió de agua del mar porque había desaparecido, ya no podían regresar al noreste de Asia. Ahora voy a describir un poco a los nómadas y a los sedentarios. Los nómadas eran casas, no eran fijas. Ellos se desplazaban de un lugar a otro. Y vivían en cuevas. En cambio, los sedentarios, sus casas sí eran fijas, eran antilluvias y eran de buen material, no se rompían. También cuando hacía frío, los nómadas y los sedentarios se escondían en plantas. Y cuando hacía frío con nieve, ellos se escondían en cuevas. Y después de los sedentarios, evolucionaron a semisedentarios. Ya sabían la agricultura y la caza. Y también criaban animales para comérselos y después criarlos. Y así como fueron los primeros hombres. Muchas gracias, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy día es un día muy especial porque es el día del logro y es día martes 2 de noviembre de 2021. El descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1592. El descubrimiento de América fue accedido por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón. Aquí podemos ver en la imagen el descubrimiento de América. Aquí podemos ver a Cristóbal Colón. La conquista del Perú. La conquista del Perú inicia el 16 de noviembre de 1532 y finalizó en 1572. Tenemos a la captura de Atahualpa. La captura de Atahualpa fue un día sábado 16 de noviembre de 1432. Perdón, es de 1592. De 1532. Atahualpa no pensaba que esa misma noche lo matarían. Francisco Pizarro lo capturó esa misma noche y Atahualpa le ofreció para su libertad o estar libre, le ofreció un cuarto grande lleno de oro y 2 más de plata. También podemos ver a los aportes que dejaron los españoles. Los españoles nos dejaron el bronce, la plata, el cobre, y el metal. Ya, con eso también nos dieron las armas, los vasos y las joyas. El material más querido por los españoles fue la cerámica, que con eso podían hacer un montón de cosas, y ahora en el Perú también se utilizan la cerámica. También nos trajeron el idioma de castellano, que casi todo América habla castellano. Y aquí podemos ver a qué nos dan los alimentos que nos trajeron los españoles. Nos dieron la cebolla, el trigo, la papa. Aquí también podemos ver el zapote, las uvas, el mamey y los vegetales, la cebolla, trigo, maíz. Y aquí también podemos ver al cerdo, gallina y olivas. También el jitomate y el aguacate. Gracias, Miss. Espero que le haya gustado. Buenos días, muy buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar acerca del virreinato. Fabiana, prende tu micrófono, princesa. El virreinato comienza cuando los 3 socios de la conquista llegaron al Perú. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Francisco Pizarro le tendió una trampa a Atahualpa, capturándolo como rehén. Atahualpa le ofreció oro y plata a cambio de su libertad. Atahualpa lo había aceptado, pero lo terminó matando. Y así comienza el virreinato. Los países que fueron los países que fueron conquistados por el virreinato fueron Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Colombia.
La gran autoridad era el virrey en el virreinato, haciendo que el primer virrey del Perú era Blasco Núñez de Vera y el último José de la Serna. Su capital de virreinato es Lima. Su idioma oficial es el castellano y su religión es el católico. En total los virreyes eran 40. Su organización social estaba dividida en los españoles, criollos mestizos, indios y negros y mulatos. Su organización económica estaba dividida en la minería, ganadería, agricultura, textilería y el comercio. Su educación de virreinario estaba dividida en elitista, dogmático y memorista. Gracias. Buenos días, compañeras. Yo soy Efraín Camín Torres García y voy a hablar sobre el diptongo y el hiato. Pero antes de hablar del diptongo y el hiato, vamos a hablar de las vocales. Que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Que las vocales abiertas es la A, la E y la O. Y las vocales cerradas es la I y la U. El diptongo es el encuentro de dos vocales juntas en una misma palabra, que al separarla en sílabas su sonido no es fuerte. Para esto hay 3 pasos. 1. Vocal abierta y vocal cerrada. Causa. Como vemos aquí, causa tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. Aquí tenemos a la A y la U. Causa. 2. Cerrada y abierta. Uerta. Como vemos aquí, acá también tenemos 2 vocales abiertas y cerradas. Aquí está la U y la E. 3. Cerrada, cerrada. Cuando hay 2 cerrados, estos hacen fuerza. Como ven aquí, ciudad. El hiato es el encuentro de 2 vocales juntos, abiertas, en una misma palabra, que al separarle su sílaba se separan para hacer fuerza. Se separan porque ya no necesitan fuerza. Para esto hay 2 pasos más. Abierta, abierta. Cuando hay 2 abiertas, estos se separan porque ya no necesitan fuerza. 2. Vocal abierta y cerrada, pero con tilde. Maíz tiene la A y la I, pero la I tiene una tilde, así que su sonido suena fuerte. El triptongo es la unión de 3 vocales juntos en una misma palabra, como Uruguay o miau. Gracias. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Yo soy Luana Levano Segama y hoy voy a explicar mi exposición de comunicación, acentuaciones de palabras. Cuando las palabras están formadas por letras, vocales y consonantes, que al juntarse se convierten en sílabas. ¿Qué son las sílabas? Las sílabas son sonidos de las palabras. Como por ejemplo, si yo digo lu, a, na, son 3 sílabas o 3 sonidos. Las palabras, según su mayor fuerza de voz en las sílabas, se dividen en 3 palabras: agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz
en la última sílaba. Las palabras graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ahora vamos a ver unos ejemplos de las palabras graves, de las palabras agudas. Pero antes de eso, vamos a reconocer las reglas de la tildación en las palabras agudas. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Y si no terminan en N, S o vocal, no se tildan. Como por ejemplo, peroné. Se tilda porque termina en vocal. Cabezón. Termina en vocal, así que se tilda. Y mandil no tiene tilde, porque termina en L. Y si termina en N, es su vocal, tiene que llevar tilde. Pero sigue siendo una palabra de las agudas, porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora vamos a ver unos ejemplos de las graves. Pero antes de eso, debemos conocer las reglas de la tildación de las palabras graves. Se tilda cuando no termina en N, S vocal. Por ejemplo, es lo contrario de las agudas. Pero cuando terminan otras letras, ahí sí tiene que tildar. Como por ejemplo, K, na, ta. No tiene tilde porque termina en vocal. Pero la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Césped. Lleva tilde porque termina en D. Y cuando termina en otras letras sí tiene que llevar tilde. Aguil. Cuando termina en L también tiene que llevar tilde. Si termina en N, es vocal, ahí no tiene que llevar tilde. Ahora vamos a ver unos ejemplos de las esdrújulas, pero antes de eso necesitamos saber las reglas de la tildación en las esdrújulas. En las esdrújulas siempre se tiene que llevar tilde. Como por ejemplo, plátano. Plátano lleva tilde porque tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Lámpara. Lleva tilde porque tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Lápices. Lleva tilde porque tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Espero que se haya entendido un montón mi explicación. Gracias. Buenos días, buenos días, compañeros. Soy Luciana y hoy voy a hablar sobre las oraciones según la actitud del hablante. Es un modo de clasificar las oraciones extendiendo y deductiva es el tipo de la oración. Interrogativas son las que plantean una pregunta como ejemplo. ¿Quieres ir al cine? Es una pregunta y es una oración interrogativa. Enunciativas son las que sirven para afirmar o negar algo, como Rita cierra la puerta. Es una orden y es enunciativa. Exclamativas son las que expresan alegría o tristeza, como ¡qué feliz me siento! Es una expresión de alegría. Exhortativas son las que expresan un orden o prohibición, como Rita cierra la puerta, y eso es una orden que es exhortativa. Desiderativas es cuando expresan un deseo, como ojalá venga mi abuela. Es un deseo. Quiere desear que venga su abuela. Dubitativas es cuando expresan una duda Por ejemplo, quizás vaya al teatro. Está dudando que si no
si va a ir o no. Muchas gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lucero Araiz. Ahora me toca exponer el curso de ciencia ambiente y de título El ciclo del agua. Nosotros en nuestro planeta Tierra tenemos el 70% de agua y por eso hay que cuidarla muy bien, porque sin ella no podrían vivir ni las plantas ni los animales. Por eso hay que cuidarla. Ahora, para el ciclo del agua es muy importante los 3 estados. 1 es líquido, 2 sólido y por último gaseoso. Yo les voy a mostrar el estado líquido. Este es el agua que nosotros tomamos. Ahora les voy a mostrar el sólido, que es donde los lagos están más duras. Y por último también tenemos gaseoso. Es cuando es un agua que quema, el vapor. Ahora vamos a hablar del ciclo del agua. Primero empezamos con el sol. El sol con sus rayos solares calienta lagos, ríos, mares. Calienta bien, bien, bien. Después sale un vapor y se va a la atmósfera. Y es el cielo. Y después le crecen nubecitas alrededor. Y eso se llama evaporación. Después de que le crecen las nubes, salen unas pequeñitas gotas. Y después empiezan a crecer más con las nubes y después botas se juntan y con el viento las nubes mueven de un lugar a otro hasta que salgan más nubes y eso se llama la condensación. Después, cuando el viento ya le llega de un lugar a otro, deja caer la lluvia. Eso se llama la precipitación. A veces puede caer en árboles, plantas, lagos, a veces en tierra. Cuando está en la tierra, se va por las napas subterráneas y a lo largo de hasta los lagos, ríos o mares. Bueno, Miss, eso ha sido todo mi información. Gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Yo me llamo Patrick Guayanca Costa y hoy es el día del logro y a mí me toca exponer la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de la planta realiza su propio alimento. El agua y la luz solar y el dióxido de carbono forman el oxígeno. Las aguas y las sales minerales pasan por las raíces y se mezclan y sale la savia bruta. La savia bruta sube el tallo y se esparce por todas las partes gracias a los tubos leñosos. Las hojas captan el dióxido de carbono y las hojas se llaman estomas. También las hojas captan el sol y en las hojas son cloroplastos. También se llaman clorofinas y es el color verde.
savia bruta y el sol y el CO2 forman la fotosíntesis. La savia bruta se convierte en savia elaborada y sube por el tallo y hace lo mismo que la savia bruta, pero aquí le ayuda los vasos liberianos. Después expulsa el oxígeno. Después la fotosíntesis, solamente el sol le ayuda a la fotosíntesis. En la noche no se puede. También la fotosíntesis nos puede ayudar a nosotros, nos ayuda en la vida y nos da, y como él expulsa aire, también nos da la vida a nosotros. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer la cadena alimenticia, también llamadas redes tróficas. Es el traspaso de energía alimenticia. Desde su origen se divide en 1. Productores producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, ejemplo, las plantas. 2. Consumidor primario, especies que se alimentan de plantas, frutos o vegetales. Ejemplo, la oveja, el conejo, etc. 3. Consumidor secundario, especies carnívoras que se alimentan de los primarios. Ejemplos, araña, serpiente, búho, etc. 4. Consumidor terciario. Las especies que se alimentan de los consumidores primarios y secundarios. Ejemplo, león, tigre, águila, etc. 5. Consumidores cuaternarios. Son las especies animales que se encuentran en el nivel superior de los consumidores. Ejemplo, el ser humano. 6. Descomponedores. Las especies que se alimentan de los restos de organismos sin vida que después forman parte del suelo. Ejemplo, lombrices, hongo, buitres, etc. Gracias. Buenos días, buenos días, compañeros. Soy Carlos Echandía y voy a exponer áreas de figuras del curso de matemáticas. Vamos a ver el área del cuadrado. Todos sabemos que el cuadrado tiene sus lados iguales. Para averiguar el área del cuadrado, vamos a averiguar cuánto mide los lados. Para eso tenemos que seguir la siguiente fórmula, que es área es igual a lado por lado. Carlos, ¿y podemos saber cuánto mide el cuadrado? Sí.
Cada lado del tablero mide 30 centímetros. Entonces vamos a multiplicar 30 por 30. 30 centímetros por 30 centímetros es igual a 900 centímetros cuadrados. Pasemos a la siguiente figura. Vamos a averiguar el área del rectángulo. El rectángulo tiene sus bases iguales y alturas diferentes. Para hallar el área del rectángulo, la siguiente fórmula, que es área es igual a base por altura. Carlos, ¿y este sobre me puedes decir cuánto mide? Sí. La base del sobre mide 20 centímetros y la altura 10. 10 centímetros por 20 es igual a 200 centímetros cuadrados. Pasemos a la siguiente figura. Área del triángulo. Vamos a hallar el área del triángulo. El triángulo tiene base y altura. Para ver el área del triángulo, vamos a seguir la siguiente fórmula, que es área es igual a base por altura sobre 2. Carlitos, entonces esta regla, ¿cuánto mide? Esta regla, vamos a medir esta regla. La base de esta regla mide 15 y la altura 20. Ahora vamos a multiplicar 20 por 15, que es igual a 300 sobre 2. 300 entre 2 es igual a 150 centímetros cuadrados. Vamos a pasar a la siguiente figura. Vamos allá, el área del rombo. El rombo tiene diagonal mayor y diagonal menor. Para averiguar el área del rombo, vamos a seguir la siguiente fórmula, que es área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Y esta cometa que estoy haciendo, cuánto puede medir? Esta cometa, la diagonal mayor de esta cometa mide 20 centímetros y la diagonal menor mide 10 centímetros. Vamos a multiplicar 10 centímetros por 20 centímetros. Es igual a 200 centímetros sobre 2. 200 centímetros entre 2 es igual a 100 centímetros cuadrados. Vamos a pasar a la siguiente y la última figura. Vamos a averiguar el área del trapecio. El trapecio tiene base mayor y base menor y altura. Para saber el área de este trapecio, vamos a seguir la siguiente fórmula, que es área es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Carlos, entonces me puedes decir esta cartera cuánto mide? Sí. Esta cartera mide de base mayor 35 centímetros. Base menor mide 25. Por altura, que mide 20. 35 más 20. 35 más 25 es igual a 60. 60 por 20 es igual a 1200 sobre 2. 1200 entre 2 es igual a 600. Muchas gracias, Miss. Espero que le haya gustado. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kate
Mejía Trinidad. Esta semana es el día del logro y mi tema es la división. Un poquito más fuerte, mi amor, alza tu voz. ¿Qué es la división? La división es una operación matemática o distribución de una cantidad o de un número. La división tiene sus partes y son dividendos. Divisor, cociente, y residuo. La división también tiene sus partes. Y la división también tiene sus dos tipos. La división exacta y la división inexacta. La división exacta. La división exacta es cuando el residuo de una división es 0. Ejemplo. 32 entre 4. Tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 32. Y el número 8. 8 por 4 es 32. Voy a tener que restar este número con este número. Y me va a salir 0. Por eso es una división exacta. División inexacta. La división inexacta es cuando el residuo de una división es diferente al número 0. Por ejemplo, 44 entre 3. Un número que se aproxima a 44. Primero voy a agarrar el número 4. Entonces, un número que multiplicado por 3 se aproxima a 4. 1 por 3 es 3. 3 es el número que más se aproxima a 4. Y lo voy a restar. 4 menos 3 es 1. Como el 1 no me alcanza para poder dividirlo entre 3, voy a bajar el cuarto. 14 entre 3. Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 se aproxime al 14. 4 por 3 es 12. Y ese es el número que se aproxima. Tengo que restar 14 menos 12. El residuo es 2. Por eso es una división inexacta. Ahora voy a hacer un ejemplo de la división exacta en la vida cotidiana. Acá tengo 10 mandarines y 2 personas. ¿Cómo hago para distribuir estas 10 mandarines? Voy a tener
que dividir las 10 mandarinas entre las 2 personas. 10 entre 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? Ese es el número 5. 2 por 5 es 10. Tengo que restar 10 menos 10. Y me va a salir 0. El cociente 5 ya recibe 0. Como el cociente 5, esa es la cantidad que voy a repartir a cada persona. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como me quedó 0, por eso es que es una división exacta. Sí, como el cociente 5, esa es la cantidad que le repartí a cada persona. Ahora voy a hacer un ejemplo de división inexacta de la vida cotidiana. Acá tengo 10 mandarinas y 3 personas. ¿Cómo hago para distribuir estas 10 mandarinas entre las 3 personas? Voy a dividir las 10 mandarinas entre las 3 personas. Un número que se aproxima, multiplicado por 3 se aproxima al 10. 3 por 3 es 9, y ese es el número que se aproxima. Lo tengo que restar. El cociente es 3 y el residuo es 1. Como el cociente es 3, esa es la cantidad que le voy a repartir cada persona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me sobró 1. Y como me sobra 1, es una división inexacta. Muchas gracias, mis compañeros. Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Valentino Peña. Hoy vamos a hablar sobre las fracciones. Las fracciones hay 2 tipos: homogéneas y heterogéneas. Ahora vamos a explicar sobre homogéneas. El término homogéneo es un adjetivo que indica que es igual para los diversos elementos que componen un determinado grupo o conjunto. Y los homogéneos son cuando los denominadores son iguales. Y los denominadores se pone el mismo denominador. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y como en 5 mismos resultados, se pone el mismo número, 5. Y 6 más 7 se suma.
13. Ahora vamos a explicar sobre heterogéneo. Heterogéneo es un adjetivo que señala que algo está compuesto por partes de diversa naturaleza. Y las heterogéneas son cuando los denominadores son desiguales. Ahora vamos a hacer un ejemplo de heterogéneo. Ahora esto se multiplica como una aspa. 3 por 6 es 18. Y se pone el signo de más aquí. Ahora se multiplica 5 por es 10. Ahora esto se multiplica para que quede el resultado. 5 por 6, 30. Y ponemos el 30 aquí. Y ahora esto se suma. 18 más 10 es 28. Ahora, compañeros y mis, quiero saber si tienen alguna pregunta.